Bien, hola amigos de Poder y Partidos. Este día vamos a platicar con la doctora María Teresa Sagada Claure, quien es parte de la red de politólogas. Le hemos titulado a nuestra conversación ¿Qué está pasando en Bolivia? Gracias, doctora, por su colaboración con nosotros. Un gusto saludarlos y con mucho gusto me parece muy bueno que haya interés en el tema boliviano. Estamos atravesando por un momento bastante difícil y creo que es muy bueno compartirlo con América Latina en general. Así es, le agradezco mucho. Para quienes nos observan o nos escuchan, quiero leer rápidamente parte del currículum de la doctora María Teresa Segada Claure. Ella, pues es, como bien lo decíamos, es boliviana, es tiene la maestría en sociología con maestría en ciencia política, es doctora en procesos sociales y políticos en América Latina en la Universidad de Artes y Sociales de Chile, investigadora miembro del directorio del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Es también docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS, de la carrera de comunicación de la UCB. Fue investigadora también de Claxo, investigadora asociada al programa Alice y CES del Centro de Estudios Sociales, programa coordinado por Buenaventura de Sousa de la Universidad de Coimbra sobre democracia intercultural. Además, coordinadora del área de reflexión, Centro Cuarto Intermedio de Cochabamba y consultora del Tribunal Supremo Electoral sobre tema de partidos políticos, ex investigadora del programa de investigación estratégica de Bolivia, del PNUN y de Idea Internacional, entre otras muchas instituciones donde ha colaborado. Doctora, le agradecemos nuevamente y le queremos preguntar así de entrada, ¿qué está pasando en Bolivia de cara a las elecciones de agosto? Bueno, mire, nosotros tenemos, siguiendo el ciclo electoral que nos corresponde, elecciones generales el 17 de agosto de este año. El tema es que en Bolivia estamos atravesando por una situación muy crítica en este momento por varias razones. Se ha agudizado una situación de crisis económica en los últimos meses. La población está enfrentando una situación de escasez de combustibles, de escasez de dólares también, de una elevación permanente de los precios de los artículos de primera necesidad. De alguna manera estamos viviendo las consecuencias de bastantes años en el poder, de un modelo económico que, si bien en su momento respondió de manera muy adecuada a las expectativas de la población en términos de redistribución económica, inclusión social y apertura a los sectores más vulnerables, con el tiempo este modelo se ha ido estrangulando y en este momento carecemos, ¿no?, de capacidad de reproducción económica en el país y esto ya se está reflejando en la vida cotidiana de la gente. Esta situación ha posicionado a la crisis económica como el tema central de esta campaña electoral. Por otra parte, después de 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo en el poder, para estas elecciones este partido está dividido al menos en 4 fracciones. Por lo tanto, es un escenario también expectante en términos de quién será el ganador de las elecciones, porque hasta la última elección era bastante previsible que el movimiento al socialismo logre triunfar en estos comicios. Pero en esta elección tenemos 10 candidaturas, 4 son, bueno, 3 en realidad, la cuarta no ha logrado habilitarse, pero pertenecen a la línea del bloque popular, del movimiento al socialismo, y otras 6 candidaturas que son opositoras a este, digamos, a este modelo político. Entonces estamos en un escenario de crisis económica agravada, de fuerte polarización política y además de fragmentación entre bastantes candidaturas. Este estrangulamiento que usted refiere, doctora, ha roto, como bien o ahogado, dijéramos, sería la palabra para seguir con los juegos de la palabra estrangulamiento, la posibilidad aparentemente del MAS, un partido que, como usted dijo, pues tiene, o tuvo el control, pues yo diría casi total, ¿verdad?, del escenario político boliviano, y no solamente en el ejecutivo, sino incluso también en el judicial, con este tema de las elecciones judiciales, etcétera, ¿no? Entonces, este estrangulamiento es tan grave que ni siquiera para una eventual segunda vuelta se pudieran unir contra alguien, es decir, ni siquiera en una eventual segunda vuelta podrán decidir en la óptica de ellos quién es el menos malo. Hay dos problemas que es necesario anotar. El primero es que
Además de estos factores que hemos anotado, en Bolivia se está viviendo una crisis institucional muy aguda. Este predominio del movimiento al socialismo no solo contó con el Ejecutivo y con una mayoría parlamentaria importante que prácticamente marginaba a las minorías opositoras, sino que con los años también ha ido capturando al órgano judicial. En este momento hay una figura muy crítica en Bolivia que es la actuación política de una instancia del órgano judicial que se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, que en este momento toma decisiones que están generando un escenario de mucha incertidumbre, incluso en la realización o no de las próximas elecciones. Entonces, hay este escenario crítico que nos pone en una situación muy difícil, pero por otra parte, en este marco de la fragmentación que comentábamos para las futuras elecciones, lo que vemos posible es que las fracciones que, digamos, siguen la línea del movimiento al socialismo probablemente encuentren una forma de reunificarse, aunque como le digo, en este momento están divididas entre el levismo del presidente Morales, el expresidente Morales, que no ha logrado habilitar a esta elección, sin embargo, está ejerciendo una presión muy fuerte desde sus movimientos sociales, el arcismo, que es la línea del actual presidente, y hay otros dos candidatos jóvenes que son Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado, que está corriendo por su cuenta, y Eva Copa, que es la actual alcaldesa de una de las ciudades más populosas de Bolivia, que es El Alto, que también está corriendo por cuenta propia. Entonces es probable que de alguna manera estos sectores puedan reagruparse para una posible segunda vuelta electoral. Por otro lado, en la oposición, que tiene como después de muchos años la oportunidad de acceder al poder, probablemente a través sí de una segunda vuelta, está también fraccionada, ¿no? Y la expectativa es que si ganara en primera vuelta un partido de la oposición y uno de estos sectores que representan más, la segunda vuelta podría dirimirse entre estos dos ámbitos. Pero esto es muy incierto porque también hay una lucha muy aguerrida entre las fracciones de estos dos, digamos, polos políticos, ¿no? Entonces realmente hay un escenario de mucha incertidumbre a las elecciones, hay mucha expectativa de la gente en que las elecciones van a resolver el problema de la crisis económica, entonces hay una suerte de pasividad en este momento de esperanza en que el próximo presidente pueda de alguna manera dar una solución a los problemas del país. Pero como le digo, tiene una raíz tan estructural esta crisis que se va a tener que aplicar medidas ciertamente radicales que pueden generar otros escenarios de convulsión social y de ingobernabilidad en el país. Oiga, doctora, el tribunal de su país ha determinado, o de hecho estaba yo leyendo que hubo una carta de respuesta a Evo Morales, donde ya se le dice que definitivamente pues no podrá participar. Y al mismo tiempo hay amagos del sector que apoya al expresidente de decir incluso que no habrá elecciones o que la impedirán la elección de agosto. La pregunta es, ante un escenario así, donde no participe el señor Morales, donde esta gente de sus seguidores bloquearan, ¿cuál considera usted que se hará o la expectativa que hay sobre el presidente Arce? Ante ese planteamiento, el presidente jugará en el sentido duro, en el sentido de poner orden para que sí se den las elecciones o dejará que explote. Es decir, ese escenario, ¿cómo lo ve? Mire, el actual gobierno del presidente Arce es un gobierno muy débil. No solo está asediado por una, como le decía, una crisis económica muy grande, que en gran medida es vista como una responsabilidad, obviamente, del actual gobierno, sino que además no tiene una fuerza política importante que lo represente. El candidato en este momento del oficialismo, digamos, es el señor Eduardo del Castillo, exministro de gobierno, que es un joven funcionario y militante del movimiento al socialismo, pero que en las encuestas está con menos del 3% de aceptación. Entonces, la fuerza de gobierno y la fuerza política del actual presidente están muy debilitadas. Ya en episodios anteriores, ante protestas del sector del levismo, el gobierno ha intentado de alguna manera neutralizar esta posibilidad, pero digamos, de alguna manera no se ha resuelto este escenario. Es muy triste constatar actitudes no democráticas como las del señor Morales, que ante su inhabilitación legal, él esté recurriendo, ¿no es cierto?, a estas amenazas como
no va a haber elecciones sin Evo Morales, o también amenazar a un posible futuro gobierno señalando que no aguantaría a la reacción popular que habría ante cualquier iniciativa o medida que pudiera tomar el próximo gobierno. Lo más probable realmente es que ojalá lleguemos al momento electoral, que se dirima esta gran tensión política y social que hay en Bolivia por la vía pacífica a través de las elecciones, y que de alguna manera entre este múltiple fraccionamiento que tenemos se generen consensos entre fuerzas políticas, porque aquí la urgencia es sacar al país de la crisis, es responder a estas grandes necesidades que está teniendo la población. Si usted observa los indicadores económicos de Bolivia también en términos de inflación, de Producto Interno Bruto, están muy bajos. Ya no tenemos la calificación económica que teníamos hace algunos años. Estamos realmente en una situación muy grave y se espera que haya un consenso de fuerzas políticas para poder enfrentar esta situación en el futuro inmediato. Sí, y tristemente incluso hay algunos indicadores que marcan a Bolivia muy cerca de los últimos lugares de el tema de la corrupción. Entonces también significa pues, dificultades para el nuevo gobierno. Una pregunta, doctora. Bueno, dos. Eh, la posibilidad de que gane, dijéramos, el otro espectro, marcan las opciones del expresidente Quiroga, ¿no? Llamado Tuto Quiroga, que se le llama, y también Samuel Doria, que también le llaman de la derecha, dijéramos así, o del espectro de la derecha. Si estos dos compitieran, ¿hay, dijéramos, entre ellos diferencias claras o prácticamente caminan por el mismo rumbo? Mire, lamentablemente a estos factores de crisis que he señalado, que ya son muy graves, hay que añadirle otro más. En Bolivia los partidos políticos están atravesando por su peor momento. Lo que usted tiene frente a la realidad, en realidad ni siquiera son partidos estructurados, son liderazgos personalistas que han surgido, han articulado alrededor de sí opciones políticas. Si usted mira las encuestas, quienes tienen mayor posicionamiento hoy son estos dos líderes, digamos, del campo más bien conservador, que son Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, que, digamos, están muy cerca el uno del otro, pero no tienen partidos políticos estructurados detrás, ¿no? Han articulado de alguna manera a sectores sociales que los están sosteniendo, y lo mismo está pasando con la totalidad de las candidaturas en Bolivia, ¿no? Son personajes que se han lanzado a la carrera electoral y que, digamos, no tienen una sostenibilidad en este momento respecto a sus partidos. Entonces, si usted analiza los programas de ambos candidatos que están punteando en las encuestas, como son Tuto Quiroga y Doria Medina, y otros más que pertenecen a este campo más conservador, antimacista, digamos, no encuentra diferencias sustanciales. Lo que está primando y por lo cual ellos no han podido lograr la unidad que han estado trabajándola durante varios meses y al final han optado por una ruptura, lo que ha generado esto son competencias de tipo personal entre estos candidatos que quieren optar a ser presidentes de Bolivia, porque grandes diferencias en sus programas de gobierno no hay. Y lo mismo yo diría del campo popular, digamos, esta división en tres, cuatro fracciones no encuentra no tiene raíces en una disputa ideológica, por ejemplo, de quién es más radical o quién es menos. Son muy parecidos en términos ideológicos, pero también está primando lamentablemente afanes de tipo personalista, de liderazgos que han aparecido, como esta disputa entre Evo Morales y Luis Arce, que ya tiene varios años, y estos candidatos más jóvenes que están pugnando también por reemplazar a estos viejos líderes. Entonces, este es el otro problema que está ocurriendo en Bolivia ahora, ¿no? Que están primando las personas, y creo que es un problema general en América Latina. Si usted se fija, hay muchos presidentes hoy o líderes de organizaciones políticas que en realidad su peso político está en la propia personalidad y no tanto en el partido como hace varias décadas era lo que primaba en nuestros países. Oiga, doctora, ya para ir terminando la conversación, si me permite, aunque obviamente le invitamos, estaremos invitando para que en otras ocasiones platiquemos, es la siguiente. En esta debilidad institucional que tienen los partidos, en esta debilidad también que tiene el propio presidente Arce, que usted mismo ha mencionado, que tiene una calificación, pues ahora sí que muy baja, ¿hay algún otro personaje, institución, más allá de la instancia del partido y los gobiernos? Pienso en la iglesia, pienso en las universidades, pienso en los empresarios.
¿Hay alguien que sí pueda convocar de alguna manera a los bolivianos para de algún modo encauzar, vertebrar el trabajo del país? Mire, lamentablemente no. Esta es tal vez la situación más dramática en este momento de la crisis. Hace muchos años la Iglesia Católica cumplía este rol dirimidor de los conflictos, una autoridad que estaba más allá de las tensiones y de los intereses, o figuras como tenemos en Bolivia el Defensor del Pueblo o la Asociación de Derechos Humanos. En este momento, todos estos sectores han sido desprestigiados, en realidad no gozan de la credibilidad. La Iglesia ha sido asociada con los partidos conservadores, la Defensoría del Pueblo fue en su momento cooptada por el partido de gobierno y los sectores económicos como empresariales o gremiales están pugnando por sus propios intereses. Entonces, este ha sido el problema que en los últimos años ha impedido, digamos, procesos de negociación. El gobierno ha tenido que ceder a las presiones de varios sectores y por eso también la crisis se ha ido agravando rápidamente y no se está logrando un escenario de concertación. Por eso la apuesta en este momento en el país es por las elecciones, es por que los nuevos políticos, bueno, muchos de ellos ya vienen del pasado, pero que estos nuevos actores que tengan protagonismo puedan ser quienes generen un escenario de concertación o de acuerdos. De otra manera, realmente no se visibiliza un futuro promisorio para el país ante las circunstancias tan graves por las cuales estamos atravesando en este momento. Doctora, no quisiera terminar la entrevista sin preguntarle sobre el tema de las mujeres, porque usted además pues forma parte de la red No 100 Mujeres. Y dijéramos un poco, si revisamos pues ahora sí que el escenario de los candidatos, solamente vemos a Eva Copa, pero muy disminuida con el 1.1% en una encuesta que veo de Captura Consulting, otra de Spie 1.41 y por ahí anda, ¿no? De 1.7, en fin, en ningún caso llega al 2%. ¿Qué pasa con la participación política de las mujeres y por qué los partidos mismos no han, pues de algún modo, privilegiado una candidatura mujer? Que pienso yo, en mi humilde opinión, que en un escenario tan convulso, tan difícil, tan gris como está, creo yo que la mirada femenina bien pudiera haber sido encausadora del país. Sí, lamentablemente, mire, quizás Bolivia es uno de los países que ha remontado mucho en términos de derechos de género con la representación política parlamentaria, por decisión, por un precepto constitucional. En Bolivia hay paridad en las candidaturas a las asambleas legislativas, paridad total, o sea, los partidos están obligados a cumplir con su cuota del 50% de mujeres y esto está ocurriendo en las listas de parlamentarios. Sin embargo, a nivel de ejecutivos es muy baja la participación femenina. Es decir, ¿qué nos está diciendo este dato? Que nos falta muchísimo por caminar en términos de obtener esta paridad en los hechos. Si usted se fijaría, la cantidad de, por ejemplo, de mujeres que son alcaldesas en este momento son muy pocas, candidatas a la presidencia han sido esporádicas y como en el caso actual tenemos apenas una candidata mujer que es Eva Copa y que, digamos, tampoco tiene un peso importante en el país, ¿no? Yo celebro mucho lo que ha ocurrido en México, por ejemplo, con la candidata y actual presidenta, en una sociedad también bastante marcada por el machismo como son nuestras sociedades latinoamericanas, pero en Bolivia no se ha logrado hasta el momento poder revertir, digamos, esta situación. Entonces, sí, la presencia de las mujeres a nivel de cargos ejecutivos está muy disminuida, aunque, como le digo, gracias a esta disposición constitucional de la paridad, tenemos la oportunidad de acceder a cargos en asambleas legislativas a nivel nacional y subnacional. Muy bien. Pues bueno, le agradezco, doctora, su participación en este primer encuentro con Poder y Partidos. Esperemos pronto volverla a encontrar y hacemos votos para que el camino democrático de Bolivia se pavimente lo mejor posible para el bienestar de la gente de allá, principalmente. Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias a usted y me parece muy interesante su programa porque creo que justamente uno de los factores débiles de la democracia son los partidos políticos y es muy bueno que a través de conversaciones como estas y del diálogo y de la reflexión podamos remontar esta debilidad que si uno se fija en las encuestas de toda la región, los partidos son las instituciones peor calificadas del sistema y algo tendremos que hacer desde nuestros distintos países.
Así es, doctora, le agradecemos y bueno, estamos en este esfuerzo común. Muy Claro que amable. sí, un gusto enorme.